si alguien te dice que... ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Momentos. Muchas gracias por seguir ahí. Hoy me visita un destacado ensayista, crítico literario y filólogo. Es uno de los vicepresidentes de la Asociación de Escritoras y Críticos Literarios de Valencia y presidente de los Premios de la Crítica Valenciana. Me estoy refiriendo a José Vicente Peiró. Debo decirles de él que ama la narrativa paraguaya, el teatro y el fútbol. Gracias por estar aquí, Vicente. Gracias, encantado. Vicente, o Vicente, ¿no? Lo dejamos claro, en Vicente, lo acortamos. Claro. Vicente, eres filólogo y doctor en literatura hispanoamericana. ¿Cómo nace tu interés por las palabras y los libros? ¿Cuál es la génesis de todo? Bueno, esta es la génesis de que tienes un hermano mayor con muchos libros en casa. Mira. Y entonces, pues, empiezas a leer. He de reconocer que yo soy de mi generación, o sea, de los que han nacido leyendo cómics. Ajá. Y aquellos cómics de Bruguera, que pues a lo mejor eran Los Tres Mosqueteros, El Conde de Montecristo, Alejandro Gómez, historias de ese tipo. Luego ya compraba libros con mi padre en la Plaza Redonda, libros que venían, por supuesto, venía texto, y en un Julio César pues te contaba, o sea, narrativo, y por otro lado cómic, por supuesto leías el cómic. Claro, claro. Entonces soy una persona nacida de la historia, o sea, enamorada de la ficción desde bien pequeño, y que con el tiempo pues descubrió la ficción en el mundo del cine, en el mundo del teatro y por supuesto en el mundo de la literatura. Yo creo que al final yo no debería haber estudiado filología, debería haber estudiado una carrera que se llamara ficción. Sería más adecuado. Que todavía no hay, ¿no? Creo que todavía no lo han propuesto. Incluiría el cine, el arte también. Pero tú tendrías que abarcar absolutamente todo, ¿no es cierto? Aprendí una cosa, tuve buenos profesores de literatura y de historia. Aprendí una cosa en el colegio, que fue a ser un hombre, llámale humanista integral, ¿no? Como dicen ahora, pero realmente una persona enamorada de cualquiera de esas facetas de ficción en cualquier expresión. O sea, lo de menos para mí era el soporte, como el hecho de vivir una ficción. Y que esa ficción me devolviera una reflexión sobre nuestra sociedad. Eres un poco de alma artista, ¿no es cierto? Sí, también. Te gusta mucho la belleza en las palabras, en el arte en sí. Entonces, de niño o joven, ¿se te dio por escribir poesía o cuentos, o siempre preferiste formular tus puntos de vista sobre el trabajo de otros, Vicente? No he sido... Bueno, ¿quién no ha hecho un verso, evidentemente? Claro. Pero yo leía un verso y decía, madre mía, qué cosa más horrorosa. Entonces, no es fíjate, o sea, puede parecer algo contradictorio, pero amar la ficción sin ser capaz de crearla. Ese es mi caso. Entonces opté por una vía de que desde pequeño, pues cuando iba al cine me gustaba luego comentar las películas. Y cuando tenía 15 años había en aquellos tablones que nos dejaban los profesores entonces al final de las clases para colgar las cosas que hacíamos o los avisos, yo colgaba mis críticas de cine, de teatro. De libros todavía no, pero de cine y de teatro aquella época, tenía un profesor que se las leía. Y entonces la pena es que la crítica literaria en sí no dé para comer. Claro. Por desgracia. Hay que acompañarla con otras cosas, con otros labores. Yo soy, o sea, yo mi vocación es de crítico. De crítico e investigador, que es un trabajo que necesita el crítico y que se retroalimenta. El investigador necesita al crítico porque es la opinión inmediata, y el crítico necesita la investigación porque es la opinión madura o madurada. ¿Y qué opinaban tus compañeros de esas críticas que dejaban ahí? ¿Tenías una retroalimentación? Sí, las leían. ¿Te discutían? Sí, y a través de las redes sociales hemos vuelto a contactar muchos viejos compañeros, y ahora cuando siguen mis críticas, y claro, muchas veces comentamos y se acuerdan, dicen, uy, me acuerdo cuando hiciste aquella película, ahora de Caudillo, de Basilio Martín Patino, hiciste una crítica, canciones para poner del mismo director, canciones para después de una guerra. Digo, sí, estábamos muy politizados entonces, a pesar de tener 16 años, ¿no? 15, 16 años, pues acaba de morir el dictador Franco,
blanco y estaban con la efervescencia de decirlo todo, de manifestarlo. Cambio, y los de 15 años la verdad es que no teníamos ni idea, pero nos contagiaba y veíamos que ya no dábamos una asignatura como llamada formación del espíritu nacional, ya pasábamos a entrar en más materia, más horas de historia a cambio de formación del espíritu nacional. Pero sí, es un grato recuerdo, y a partir de ahí pues ya seguí ya luego el mundo del libro, el mundo de la filología, pues te lleva a hacer crítica en su estado más puro. Sé que devoras todo lo que llega a tus manos, que te faltan horas para dedicarle a la lectura. ¿De qué manera han variado tus gustos literarios? ¿A qué autores sigues volviendo y a cuáles no volvería jamás? Pues voy a ser político, o literariamente incorrecto. El otro día comentaba con un amigo, digo, es que hay libros que son imprescindibles de conocer en la historia de la literatura, pero que son imposibles de leer a partir de los 32 o 33 años, como el Ulises de Joyce, o el mismo Rayuela de Cortázar, ¿no? Que he tenido que volver a repasar por alguna conferencia o una ponencia con Cortázar. Yo por también, medio. muchas veces, muchas. Y son libros que realmente, igual que Quijote, se puede leer, incluso lo disfrutas más adelante, cuanto más adulto mejor. Sin embargo, por ejemplo, el Ulises de Joyce o Manhattan Transfer de John Donne son novelas que hay que leer de joven porque exigen un esfuerzo descomunal. Sí, muchísimo, sí. Entonces, eso son, no diría descartar. Yo no descarto ni esas cosas malas que uno ha descubierto cuando realiza trabajos académicos, ¿no? Yo no descarto nada, pero sí reconozco que hay unos tiempos de lectura. Yo ahora estoy en esa fase que buscas una lectura lo más placentera posible también. Si es como distracción, que si no me refiero a la lectura por obligación, sino a la lectura que eliges tú. Entonces, yo elijo la obra, pero la obra me tiene que elegir a mí. Y entonces establecemos un diálogo y busco la complicidad. Si no, lamentablemente, si no me satisface, puede ser que ella la llegue a dejar, cosa que hace 30 años no hacía. Un libro lo devoraba hasta el final, aunque no me llegara a convencer. Ahora pues se cambia. ¿Y ahora aciertas con tu selección de lecturas? Suelo acertar. Hay unas lecturas que son más por obligación o por compromiso, por amistad, y hay otras serie de lecturas que también. No digo que las otras... Las lecturas que tienes un compromiso de un amigo que te deja su libro, no digo que no haya buenas obras ahí también, pero sí que hay otras que eliges tú, elijo yo y trato de elegir lo más adecuadamente posible. Voy a poner la última porque la acabé ayer. Incendios es un libreto de teatro de Maudie Muguarat. Impactó mucho la representación aquí en mayo y pude ver la obra 2 veces. Sí que te gustó, durando 3 horas y cuarto la obra, con descansos, pero me compré el otro día, hace una semana, me compré el libro, un poco caro, los libros de teatro son caros, además es una edición muy bien hecha, muy bien editada, con un buen papel, que también es otra cuestión, el gozo de la lectura en papel. Y la leí, me entusiasmó este texto. Digo, pero si es que me sé la obra, y realmente la obra es un viaje a la búsqueda de quién era el padre de las dos protagonistas, entre comillas. Bueno, hay muchos protagonistas, de los dos hermanos gemelos. Digo, sí lo sé, pero es una prosa que dentro del teatro que te atrapa de tal manera, y no lo digo en términos de buscar el asesino como en la novela negra, no, sino atrapa la prosa en sí, en las palabras, y tiene unas frases que a lo mejor viendo el espectáculo te pueden pasar inadvertidas, pero en el papel, a través de la lectura es diferente. Paras a reflexionar sobre esa frase. Lo digo, esa es la lectura que busco. Eso es lo que te gusta, te entusiasma, te emociona. Que me entusiasme. En vez de crear obra propia en poesía o narrativa, Vicente, como lo han hecho la mayoría de tus colegas, te decantaste por escribir ensayos sobre la obra de otros escritores. ¿Por qué? Esa evolución de la faceta crítica, ¿no? Recuerdo que estaba por Madrid, me dio por hacer el doctorado, y bueno, era un campo apasionante.
sinceramente, además con Madrid, con la Biblioteca Nacional Sí. cerca, Todo un tesoro. la biblioteca de entonces de Cooperación Española, de la EFI, la biblioteca hispánica ese día, bueno, había una árabe y una hispánica, ¿no? Pues la hispánica encontraba todo lo que había de hispanoamericana, Ya. la misma biblioteca La UNED tenía joyas que aquí en Valencia no encontrábamos, Sí. y estaba la librería Visor, que traía libros de Latinoamérica, y luego inauguraron la del Fondo de Cultura Económica, que está muy cerca en Madrid. Y entonces yo empecé lo que era investigación, y ahí me pervertí un poco, porque pasé a un lenguaje académico que realmente no me acababa de satisfacer. Ya. Soy muy enemigo de la nota a pie de página, lo siento, o sea, no me gusta lo que diga la nota al pie, me parece que distrae. Ya. Soy más del ensayo que dice, o sea, de lo que expresa mi opinión. Sí, a lo mejor lo que digo lo ha dicho otro pensador, otro crítico, pero es lo que yo siento. Ya. O sea, que hay también una faceta creativa, es el eterno problema. El crítico no es un escritor, yo creo que sí, también es un escritor. Lo que hace es razonar sobre lo que escriben otros. Tu primera obra tuvo como origen tu tesis doctoral, y a partir de allí desarrollaste tu amor por la literatura de un país latinoamericano. ¿Qué hizo que pusieras tu atención en Paraguay? ¿Qué te vincula con los escritores guaraníes? Bueno, fíjate, mi primera obra fue una edición facsímil de una revista valenciana, Murta, en el año 95, Ya. que me editó la propia UNED, en una revista que salió en 4 números, pero ahí estaba Vicente Alexandre, había Gerardo Diego, grandes nombres de la literatura española. Realmente yo lo que hice fue el prólogo y cuidar la edición. Bien. O sea, no fue una obra propia. Ya. Y luego fui haciendo ediciones críticas como la de Mancuello y la Perdiz, que salió en la colección de Letras Hispánicas de la editorial Cátedra, Sí. que fue casi un sueño poder integrar esa nómina de editores, de críticos que han tenido su edición en Cátedra, que están para mí los grandes de la crítica y la investigación en este país. Fue un sueño hecho quizá realidad antes de ahora. Ya. Pero fue porque surgió la oportunidad Sí. yo estaba investigando entonces ya para mi tesis doctoral sobre la narrativa paraguaya. Ya. Había estado trabajando mucho Augusto Roa Bastos porque me enamoré Exacto. de Hijo de Hombre, de esa maravillosa novela del año 60, extraordinaria, y me había enamorado de Hijo de Hombre. Y luego seguí leyendo Yo el Supremo, y apareció curiosamente en el año 93, apareció El Fiscal. Yo tenía que entregar tema de tesis mañana, y si era hoy mejor. Sí. Y dije, pues voy a analizar el Paraguay en El Fiscal de Augusto Roa Bastos. Ya, ya. Y a partir de ahí fui interesándome por el país, estuve allí en el año 95 por primera vez, luego Sí. no dejaba de viajar de vez en cuando, y resulta que me encontré ni más ni menos que con casi 200 obras desde el año 60 hasta acá, que se dice pronto, en un país donde se decía que salvo Augusto Roa Bastos no había nadie más. Mira. ¿Sí? Y a partir de ahí pues fue un tema que sigo manteniendo, no con la misma intensidad porque Claro. 24 horas tiene Sí, el día, no le- pero, sí, no le puedes pero dedicar más. Y entonces pues, salió mi primer libro, realmente pues surgió a partir de... Sí, y publicaste La venganza imposible. Ese es no el último, pero Sí, el o sea, un último fue ensayo llamado. del libro El Fiscal de Augusto Roa Bastos, que te demandó, según entiendo, muchísimos años de trabajo, pero grandes satisfacciones tras su publicación. Fue una tesina corregida, fue realmente, mi tesina fue el Paraguay en la obra de Augusto Roa Bastos. Sí. En realidad era un análisis completo del Fiscal relacionándolo con el resto de su obra. Pero aquello durmió, Sí. las tesinas, cuando uno lo lee y ha aprendido a escribir mejor, dice, qué horror. Sí, sí, no se arrepiente. Pero había un conocimiento ahí, había un conocimiento de la venganza del escritor contra su país, contra el conformismo de los paraguayos en aceptar tantos años de dictadura, ¿no? Ya. Entonces había yo creo que era un trabajo que daba para mucho más. El tiempo fue y 20 años después el trabajo durmió, Sí, sí. y a los 20 años renació. Y en apenas 6 o 7 meses lo relaboré de arriba abajo, cambié todo de arriba abajo. Trabajo dedicado. Pero porque lo tenía muy maduro. Y eso es lo fundamental para poder, creo que ser un buen crítico, tener una madurez
en el tema que estás trabajando. Bien, bien. Te volviste una especie de promotor y difusor de la literatura paraguaya, tanto que eres autor de la antología Narradoras Paraguayas junto al escritor Guido Rodríguez Alcalá, de la antología Contra la vida quieta del poeta Elvio Romero. Asimismo, ha sido prologuista de la obra de René Ferrer y Pepa Kotianowski, entre otros, Vicente. Sí, muchos. ¿Cuánto trabajo has hecho, muchos, no? ahora ¿Tuviste mismo que llegar tú al Paraguay para remover todo eso? No lo sé, pero sí que es cierto que a raíz de una conferencia mía sobre novela histórica se publicaron más novelas históricas en los 3 o 4 años siguientes que toda la historia. Revolucionaste todo eso. Sí que hay una labor de expectación, porque claro, el trabajo realizado fue muy grande. La tesis fueron 2.200 páginas y quité 400 para no matar toda mi gallina de los huevos. Y claro, ahí hay un trabajo también de tener una buena relación también con casi todos los autores. Ahora mismo estoy con un libro, ¿sí? Con un PDF. Estoy escribiendo otro prólogo. Pues estoy leyéndolo, tomando notas y preparando un prólogo que he de entregar la semana que viene, porque la editorial ya ha puesto la fecha de salida en noviembre, o sea que tiene que entrar ya un pequeño prólogo de 4 o 5 páginas de un libro de Óscar Pineda, que es uno de los escritores que ya conocí después, conocí en 2013. Y te quieren, y te aprecian, y te admiran en el Paraguay, Vicente. Y tú también les devuelves ese amor, porque incluso diriges el portal de literatura paraguaya de la biblioteca virtual Miguel de Cervantes de la Universidad de Alicante. ¿No es así? Estás totalmente entregado a ellos. Sí, aquello surgió de una iniciativa del entonces vicerrector José Carlos Rovira, de incluir un país desconocido. O sea, él estuvo en mi tribunal de tesis, aunque mi tesis fue paralela al portal, se leyó en el mismo momento en que se vio, pero había visto el trabajo desarrollado y decía, bueno, aquí hay un buen portal y qué mejor que una biblioteca virtual para dar a conocer. Aquello lleva un poco paralizado, bueno, se van introduciendo trabajos, pero cabría una actualización, ¿no? Yo creo que desde el año 2000 en que se creó, aunque se han metido obras posteriormente, necesita una incorporación, porque realmente lo que me encontré el último año en que estuve en Paraguay fue descomunal. O sea, ahora ya no podría hacer una tesis de 2.200 páginas, o hago de 4.000, o hay que podar. Aquello era un trabajo incluyente, trataba de incluir a todos para ofrecer un panorama exhaustivo de la narrativa de Paraguay, y ahora no se podría hacer. Habría que ser tratar de seguir siendo exhaustivo, pero con una buena selección, porque se ha multiplicado la creación. Has movido mucho las aguas de ahí creativas, ¿no? Había 2 editoriales, me parece, y muy caseras, y ahora hay varias que participan en ferias internacionales. O sea, la que me publicó La Venatis Posible es una editorial que se mueve muchísimo y que publica muchos libros. Entonces los autores sacan las obras del cajón, no como pasaba antes, que se las autoeditaban o se quedaban en el olvido. Yo tengo inéditos que se podrían poner en el portal, pero hay que encontrar el heredero de autores, más trabajo, mucho más trabajo, que en los años 20 o 30 del siglo pasado, del 20, se dejaron las obras en el cajón, y ahí están los manuscritos esperándote. Eres miembro de la Asociación Española de Estudios Literarios Hispanoamericanos y del Instituto Internacional de Literatura Iberoamericana. ¿Puedes decirnos en qué estado de salud se encuentra la literatura en nuestro idioma en el momento actual? ¿Está de capa caída? ¿Goza de buena salud? ¿Cómo está la situación? Hay puntos no comparables. No comparables. Yo creo que ello del boom pasó y estamos en una situación anormal. Después del boom hubo una situación de normalidad en los años 90, incluso en el primer lustro. No sé si la muerte de Roberto Bolaño cambió todo o qué, pero sí que es cierto que para vivir en un mundo globalizado como vivimos, parece increíble que el escritor latinoamericano en general, no te digo ya de cualquier país sin una literatura conocida como Paraguay o Bolivia, no, te hablo del mundo latinoamericano en general,
el autor tiene que venir aquí a España a publicar sus libros en España, tiene que venir a Europa. O sea, estamos en la misma situación de la época de García Márquez y Vargas Llosa, que si no vinieron a Barcelona, o José Donoso, no publicaron sus libros hasta no llegar a Barcelona, y que estuvieron con Carmen Balcells. Estamos en una situación semejante, en eso no hemos evolucionado. Los agentes literarios, que son los que mueven el mercado del libro, realmente buscan lo fácil, buscan lo sencillo, no van a buscar ellos. Reciben miles de manuscritos, ya se trabaja por encargo. Entonces es una situación preocupante para mí, porque lo que encuentro a raíz de ver tesis doctorales con autores contemporáneos desconocidos en países como Costa Rica o Panamá, incluso hasta Nicaragua, que siempre desde Rubén Darío ha tenido una literatura promovida en España, bastante España, ha caído en picado esa búsqueda del autor latinoamericano. Están encerrados aquí en quien viene, a lo mejor tienen la suerte de publicar, participar en concursos y demás, pero como cualquier escritor español. Entonces no hay una voluntad de búsqueda de los grandes trabajos que hay en 19 países, ni más ni menos, sin encontrar la literatura chicana. Es que también se le engaña a la gente, porque yo he encontrado muchos amigos, muchos colegas que me dicen, busca mi libro en España, ahí lo vas a encontrar, porque le han dicho que sí, no te preocupes, vamos a promocionar, vamos a llevar tu libro a España, y no es así. O sea, y necesariamente las grandes editoriales publican, sí, localmente, ahí tienen toda la decisión, ¿no? Pero de que se publique en España no es así. Fíjate no hay garantía. Lo que ha tardado un gran narrador de cuentos mexicano como Guillermo Samperio en publicar en España. Había publicado cositas pequeñas, pero en alguna universidad, en Salamanca. Pero ¿cuánto ha tardado Guillermo Samperio en tener una edición crítica en cátedra? Y por supuesto en el ámbito comercial nada, cuando tiene unos cuentos maravillosos. Y no es de un país como Paraguay o Bolivia, que está en el escalafón más bajo. No, es mexicano. Y publica en México con regularidad y tiene infinitos seguidores. Sí, muchísimo. Y luego aquí no los conocen, aquí es una figura clave en la literatura mexicana. Eso es lo que pasa, esa es nuestra realidad. Eres crítico literario, has publicado en diversos diarios tus impresiones, pero ahora, según sé, lo haces de cuando en cuando, debido a que muchas de las obras que recibes no te impactan, sobre todo las de poesía. ¿Eso es cierto, Vicente? No he sido, como te he dicho, cuando leí un verso mío horrible. Soy un degustador de poesía eventualmente. O sea, no crea la gente que de poesía. Sin embargo, es de decir que me decepciona mucho la poesía actual. Mucho. Me parecen muchas, por dos cuestiones. En algunos casos porque me parece más un desahogo personal. Y en segundo lugar porque hay un ego, cuando todos sabemos que al poeta lo leen 300 como mucho. Lamentablemente. Entonces, soy el primero, o sea, yo he hecho ediciones, prólogos de poetas, sobre todo en Paraguay, y aquí en España también. Uno de mis últimos trabajos críticos fue una edición, una antología de la poesía de Rosa María Vilarroch, la poeta de Castellón, con lo cual no desprecio la poesía, pero por ejemplo la poesía de Rosa María Vilarroch te puede gustar o no, pero a mí sí que me dejaba algo diferente. Y yo tengo una frase que es que de Nicanor Parra para adelante poca gran poesía encuentro, y es verdad. Un poeta paraguayo, Jacobo Rausky, me parece extraordinario, increíble que no haya publicado en España, increíble. Entonces estoy un poco contra ese chiringuito que se tiene montado alrededor de la poesía con unos cuantos nombres que manejan el cotarro de aquí, perdón por la expresión vulgar, de aquí para allá, y se van dando premios unos a otros, y lo voy a decir bien claro, se dan premios unos a otros y se reparten el poco pastel que hay. Es una cuestión extraliteraria que me ha llevado digamos que a pensar por mí mismo la poesía. Luego, por otro lado, la poesía no está en una obra narrativa. Incluso hay críticas literarias bastante poéticas, y el mismo Jaime Siles tiene unas críticas teatrales extraordinarias que son pura poesía. Sí que es una frase que puede parecer tópica, pero la poesía es un gran instrumento, más que un fin en sí mismo. Es un gran instrumento dentro de la vida común.
hay mucha poesía hasta en la calle. Entonces sí que creo en la poesía, lo que no creo es a lo mejor en el ambiente que se rodea, ¿no? Generado durante muchos años, ¿no? Me parece que hay demasiados egos y demasiados intereses, cuando la realidad es que no son económicos. Mi amigo Ángel Basanta, presidente de los críticos literarios españoles, dice siempre fallamos antes los de narrativa que los de poesía. Casi siempre, se ha roto, en los 2 últimos años se ha roto. Bueno, el año pasado no, porque ganó Patria y con Patria era fácil la decisión. Pero los 2 años anteriores acabaron antes de los de poesía y nos quedamos asombrados. Y hay una frase suya, dice, es que los de narrativa se juegan sus euros y los de poesía se juegan la vanidad. Entonces, según tu criterio, Vicente, ¿qué debe tener esencialmente una poesía para que te impacte, para que sea diferente y esté exento, como tú dices, de egos? Vamos a ver, tiene que tener ingenio. Van a empezar. Te falta mucho. Ingenio en 2 sentidos. Ingenio en que te diga algo diferente, e ingenio en que sea trabajo también. O sea, esa mezcla de intuición y laboriosidad o razón, ¿no? Tiene que tener esas 2 cuestiones. Si falta la razón, es un desahogo, generalmente. Es una expresión totalmente deslavazada, pero si falta el ingenio, es una expresión demasiado matemática. No llega, no le falta alma. Entonces, esa combinación de ingenio y razón sale lo que te he dicho, el alma. Entonces, para llegar a tu alma, tiene que haber alma en el objeto, ¿no? Lo mismo que he comentado antes de la... Sí, tiene que haber un quid por quo, ¿no? Un intercambio, y me tiene que decir la poesía. ¿Qué me tiene? No hay una regla para decirme algo, sino qué expresión. ¿Qué expresión más bien? A veces un verso vale más que 20 libros de poesía, por un verso. Y eso es lo que me tiene que llamar. Es un verso solo. Eso lo has dicho siempre directamente y a través de tus críticas. ¿Has hecho muchas enemistades en el ámbito literario por ser frontal, Vicente, y directo en tus críticas? Yo creo que no. Yo creo que no. Esa imagen del primero, porque no soy un crítico con mala sombra. Hubo una época en que ser crítico era tener que buscar los defectos. Yo conozco a alguno que llevaba una libretita, un cuaderno Moleskine, donde escribía los defectos que iba encontrando. Yo creo que eso no es un crítico, eso es una persona que desahoga su mala uva. O sus frustraciones, ¿no? Su falta de talento, tal vez. A lo mejor tenía talento, pero mal encauzado, ¿no? Hay un crítico determinado en que hablas con gente del teatro veteranísima de aquí de la ciudad, que te dicen, es que cuando lo veíamos en primera fila nos poníamos a temblar directamente y salía un desastre de representación. Lo mismo puede ocurrir cuando tu reseña la hacen en el periódico tal persona, tal crítico, me pongo a preparando temblar, psicológicamente, ¿no? Para eso, ¿no? Para yo creo que un crítico no está para eso. Yo creo que no está para está para analizar, fundamentalmente. Luego existe una cosa, tenemos mucha producción de todo tipo, de narrativa, de poesía, de teatro, de lo que quieras. Estamos viviendo un momento cultural muy importante, enorme, enorme, y en esta ciudad increíble. Sí, Valencia. O sea, tremendo. Falta tener una estructura productiva, ¿no? Como tienen Madrid y Barcelona, o incluso Bilbao, que nos empuje a todos y que dinamice todos esos esfuerzos de tantos creadores. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Y hay un trabajo, hay un esfuerzo por parte del creador, y hay que respetarlo. Hay que respetarlo. Hay veces que hay un libro o una obra de teatro que es para el gran público, hay que dejarlo claro. Y a mí a lo mejor no me gusta, pero me lo trago. Y recomiendo esa obra para ese gran público, ¿no? Para un público determinado. Ya creo que cualquier persona que me conozca o me lea sabe que estoy diciendo que a mí no me ha gustado. Pero sin embargo sí que tiene validez para otro tipo de público, ¿no? Tú separas lo popular de lo intelectual, o lo más elaborado. No,
yo creo que se interconectan, y más hoy en día la literatura se ha mezclado, ya se ha roto esa barrera de la diferencia entre la literatura culta y la literatura popular. Yo creo que se ha roto, no se ha roto del todo, pero sí sigue existiendo, evidentemente. O sea, uno puede leer un ensayo sesudo y con mucha sustancia, y poder ver poesías más hechas ligeritas, espontáneamente, ¿no? Sobre todo las canciones, la música popular, es un exportador de poesía popular. Pero también están interconectados. Ahí está el mismo Roberto Bolaño, pues se fluir de grandes obras populares, ¿no? Desde el año 2010 editas y publicas tus artículos en el blog Trueno entre hojas, que lleva ese nombre en homenaje a Augusto Roa Bastos. ¿Qué te animó a crearlo? Pues llegaba un momento, por cierto, lo tengo que retomar, porque muchas veces te quedas con... La prensa tiene unas limitaciones de espacio, y yo, digamos, que escribo sobre prácticamente todo lo que leo. Digo prácticamente porque a veces que te falta tiempo y no puedes. Pero sí que escribo, muchas cosas no se pueden publicar. No se pueden publicar porque hay un espacio que tienes asignado, y punto. A lo mejor hay que retomarlo. Fue aquello de decir... además surgió en un momento donde yo dejé de publicar reseñas en los periódicos, y entonces dije, bueno, pues voy a abrir este blog, ¿no? Y aquello pues habrá que alimentarlo de nuevo, digo yo, porque se me quedan las críticas por ahí. O a lo mejor lo que procede es empezar a dejar la escritura de blog y empezar a juntar todo aquello hasta dar un nuevo libro. Para un libro, claro, exactamente. Ya hemos dicho, amas el teatro, le has dedicado un trabajo y escribes sobre él. ¿De dónde viene tu fascinación para con este género? ¿Te gustaría escribir alguna obra para ser significada? Vamos a ver. Vuelvo a la época de los críticos en el colegio. También teníamos un grupo de teatro. Ah, ¿y participabas? Sí. He de reconocer que los salesianos, donde yo hice toda la EGB y el bachillerato, los salesianos nos educaron en el escenario también. Teníamos, no solamente ya veíamos teatro, ya hacían mayores, los alumnos mayores, sino que además he de reconocer que los montajes que hacía y que hace el colegio salesianos aún con los niños son muy teatrales. El escenario es fundamental en la educación del niño también. Primero porque él sube al escenario, pierde el miedo, aprende a hablar y aprende a comunicar. Y segundo, desde abajo aprendemos una cosa muy importante que estamos perdiendo: a escuchar. Y a partir de ahí, eso eran pues con 14, 15 años. ¿Y actuabas, Vicente, también? ¿Actuabas o solamente escribías? Sí, era muy malo, de reconocer. Pero tenía una cosa que es que teníamos a un muy buen director, Jorge Oliva, emparentado con César Oliva, catedrático de la Universidad de Murcia de Teatro. Entonces tenía un gran conocimiento teatral. Y yo, a mí me gustaba lo que hacía él, dirigir. Y yo pues aprendía, veía los nuevos métodos, esto, y sabía ya quién era Stanislavski con 16 años, y seguía haciendo teatro, y en el Mundo Fallero. Ahí actuó también. En el Mundo Fallero hice varias obras, como actor de reparto en La danza de Bellatori de Manuel Molins, en Vinatea de Xavier Cas y Matilde Salvador. O sea, sí que hice varias obras. Y yo iba al teatro. Además, con mis amigos veíamos unas cosas como La Tempestad de Shakespeare por el Roy Hart Theatre con 16 años, y no nos enteramos de nada, porque no decían una palabra, un Shakespeare sin palabras, sin lenguaje visual, no entendíamos nada, pero ahí está, qué bonito, qué sensible, qué belleza. Entonces, la belleza, que tienes un importante para entrar en ese mundo de la ficción, que hay que dar belleza a los niños, no tanta violencia, mal gusto y violencia. Tienes la presidencia de los premios de la crítica valenciana. ¿Cómo evalúas tu trabajo hasta el momento? ¿Estás satisfecho con todo lo realizado hasta ahora? Muy satisfecho. Si quieres puedo hacer hasta una evaluación económica de a 5 euros la hora, poner un salario que leí ayer, que era el salario medio de la hora de las mujeres trabajadoras frente a 10 euros del hombre.
Y evaluando a 5 euros la hora, yo no sé si me tendrían que pagar por cada edición de los premios más de 2.000 o 3.000 euros, de 2.000 a 3.000 euros, porque es un trabajo enorme y que, digamos, lo que te deja, bueno, te deja muchas satisfacciones. Primero, conocer a los autores y a los ganadores, crear amistad con ellos también, estar al día por tu trabajo crítico, estar al día no solo en los géneros en que reseñas, sino también en poesía, por ejemplo. Te obliga a estar al día, te obliga a estar al día en los ensayos, por ejemplo, fundamentales. Me encanta leer ensayo. Y abierto a las propuestas, ¿no es cierto? Exactamente, entonces estás al día, eres una persona posiblemente de los más informados, aparte de los periodistas, ¿no? Del acontecer literario. Con el día a día, pero una persona que no se dedica exclusivamente al periodismo, al día a día, posiblemente sea de los que más información tenga de todo lo que se está publicando en este momento. Eso es muy satisfactorio. Y luego ver cuando acabas el acto, o sea, la reunión de jurados, es muy complejo organizarla. Ya es complejo elegir a 21 jurados. Bueno, ya son 24, porque este año incorporamos el género de literatura, rescatamos el género de literatura dramática que se dio en su primera etapa de los premios, se daba y se dejó de dar, no sé por qué. Entonces hay una efervescencia del libro dramático también, y bueno, yo creo que se debía recuperar esa modalidad. Entonces son 24 jurados, ni más ni menos. Hay que coger a 24 personas, llevártelas a Elche como este año, a la Universidad Miguel Hernández, que también nos acogió. Allí tienes que tener una infraestructura con algún organizador, aunque sea el Ayuntamiento de Rocafort, como ha pasado estos años, ¿no? Creo que es un trabajo enorme, que exigente, que te obliga a relacionarte con la prensa, a ser educado a la hora de negociar, de conseguir las cosas, a respetar sobre todo, que es algo que también nos falta mucho hoy en día, respetar el trabajo. He hablado del crítico, el crítico de respetar el trabajo del creador siempre, y no ir a por él, a devorarlo. Pues aquí lo mismo. Lo único que esperas, pues que algún día, cuando me jubile, pues se recuerde que ha sido una etapa desde 2005 inclusive, más 3 años como secretario de los premios con Ricardo Viveser en la presidencia de los mismos, pues que se recuerde como una etapa en que, a pesar de muchas dificultades de todo tipo, sobre todo económicas, hayamos podido mantenerlos y mantener esa llama viva de que los críticos existan, porque en el fondo también está la segunda parte. Los críticos valemos para algo. Es algo que puede plantear los premios de la crítica. Vicente, ¿hay poesía en un partido de fútbol? ¿Por qué te apasiona tanto este deporte? Agarro carnecita, ¿no? Más que, bueno, a ver, yo lo que me apasiona es el Levante, más que el fútbol, sí, ¿no? Porque yo te veo en las redes ahí discutiendo, debatiendo. Mira, el otro día escuché en una serie de televisión que se llama Estoy Vivo, el fútbol no es con lo que ves, sino con quién lo compartes. Entonces está compartido con mi padre, con mi hermano, ahora con mi hijo. Entonces hay con amigos, con conocidos, con gente del barrio. Yo sigo pensando en mi barrio ¿Tienes amigos todavía del barrio, de tu infancia? Ay, mira qué bonito. Y me los encuentro en el fútbol. O sea, no me gusta, o sea, no te voy a decir que no me gusta. Sí, veo el fútbol por televisión, pero tampoco me importa pagar la televisión, si hay un partido de fútbol, aunque sea el Madrid-Barça, si hace falta la pago. Si tengo otra cosa que mejor que hacer, por ejemplo, ir al teatro, pues, pero no me quiero perder el Levante, porque a mí lo que me gusta es ir al campo, el encuentro con la gente, o sea, lo que rodea eso, lo que rodea, eso es lo bonito. ¿Con quién lo compartes? No lo que ves. Entonces, reconozco que sí que hay poesía, sí que hay poesía, y ya lo escribió Galeano. Y Roa Bastos llegó a llamar al portero de la selección paraguaya Chilaver el señor de los estadios, y le dedicó una poesía. Le dedicó una poesía. Ese hombre. O sea, algo habrá cuando grandes autores como Galeano o Roa Bastos han visto poesía en el fútbol.
quizás se llame poesía de la incertidumbre, porque no sabes cómo van a quedar, porque la pelota es muy caprichosa, porque basta que le pegues hacia afuera, salga para adentro, o haga viento, llueva, o el árbitro se equivoque. Hay componente de incertidumbre que lleva a que parezca una aventura épica cada partido, ¿no? Y más en un equipo como el Levante muy modesto, ¿no? Se ha acuñado eso de cosas del fútbol, ¿no? Cuando pasa una cosa inesperada, ¿no? Sorpresiva. Vicente, ¿menos programas de cocina en la televisión y más literatura? Sí. No, yo además no veo ninguno. Me quedé sorprendido cuando el otro día aparecía una palabra. El lunes hay una entrega de premios de este mundo de las artes escénicas en Gandía. Bueno, no es entrega de premios, exactamente son los 25 años de la Asociación Valenciana de Empresas de Teatro. Sí. Y es en Gandía, y me encontré en el programa una palabra llamada show copy. Yo no sabía lo que era. Entonces resulta que ahora, pues en vez del catering, el canapé, pues ahora parece que ya hacen demostraciones delante de los comensales, ¿no? O sea, me parece que estamos llegando a un disparate con respecto a este tema de tanta cocina y tanta... Yo soy el primero que, además, mi aspecto y mi exceso... ¿Te gusta la cocina, la buena comida? Mi sobrepeso me demuestra que me gusta comer bien, pero yo creo que estamos en los espectáculos de cocina ya no. Una paranoia, o sea, hay que hacer un espectáculo de algo que es para degustar con el sabor, es una lucha, es una guerra, ¿no? Sí, me parece. Esto es la competencia. La televisión está creando un mundo de competitividad máxima en aspectos que debería ser para sentarse tranquilamente y degustarlos, ¿no? Como antes, ¿no? Exactamente. Cocinar con los amigos. Creo que se mantenga un concurso como Saber y Ganar es notable, sí, es extraordinario, ¿no? O sea, un concurso donde la competitividad no existe, porque en realidad se trata de ganar puntos. Y se comparte el conocimiento. Sí. Y los concursantes hacen una piña, no pelean unos con otros. ¿No? Hace falta un mundo más sosegado, más reflexivo, no ver como enemigo al de al lado. Y que aprendamos a convivir, lo que he dicho antes, escuchar, muy importante escuchar. Vicente, has dicho, no soy más brillante ni cerebro que otros, pero sí una persona laboriosa, y como trabajador de la cultura trato que mis frutos sean los más exhaustivos, influyentes y sobre todo exactos, principalmente desde mi individualidad. Vicente Peró deja bien claro siempre cómo es. Creo que sí, creo que no he querido nunca, ni quiero distinguirme por ser un sabio. No, yo digo que mi DNI debería poner, aunque hable mucho, pero mi DNI debería poner alumno permanente. Porque de cualquier cosa que leo aprendo, de cualquier cosa que veo aprendo, analizo. O sea, a mí no soy crítico también en la vida, ¿no? ¿Contigo? ¿Mucho? Sí, también soy autocrítico. También es necesaria. Una reseña, por ejemplo, exige un alto nivel de autocrítica para mí. Para ser un buen crítico hace falta mucha autocrítica. De lo que construyes, al principio cuando ves la obra, te haces un esquema, muchas veces mental solamente, y luego lo traduces en palabras, y luego a lo mejor puedes tirarte para un 3.700 caracteres, puedes tirarte hora y media corrigiendo, después de hecha, no te hago el tiempo. Una reseña me puede costar 20 minutos, perfectamente un cuarto de hora, 20 minutos, una página y parte de la otra. Sin embargo, la labor de corrección es necesario ser inconformista por naturaleza. No me gusta como queda, y porque llega un momento que dices, ahora está bien, ahora la dejo, si no seguiría corrigiendo continuamente. ¿Eres perfeccionista? La perfección absoluta no existe. Minucioso. Sí, pero estar al borde de la perfección creo que sí que existe. Es posible. Es posible. La perfección absoluta hay que ser un gran genio, ¿no? Vamos, incluso hasta el Quijote tiene defectitos, pero no existe. Sin embargo, estar al borde de la perfección, y si puede ser día a día, no solamente con un día esporádico que se levantas con un genio perturbado, y bueno, ahora ya soy el no mamá. No, yo no soy un no mamá. Hay gente que valemos más para trabajar que para decir la frase del año. Hay gente que necesitamos el día a día
y seguir construyendo, ¿no? Día a día, porque también te construyes a ti mismo, ¿no? Vicente, ha sido un placer tenerte en un momento. Muchas gracias, he estado atrás de ti varios meses. Qué bueno que se haya podido concretar esta cita aquí. Y bueno, gracias. Yo lo siento de verdad, pero sabes que últimamente me voy a quedar a vivir en los teatros, ¿no? Porque Te buscaré allí la próxima vez. Sí, salgo a 4 horas de media a la semana, ¿no? Al final del año pues son casi 200 espectáculos los que uno se ve, porque es un trabajo muy bonito, o sea, y además haberme devuelto a esos orígenes míos de cuando colgaba en la cartelera de la clase colgaba la reseña, ¿no? Pues haber vuelto a esos orígenes, devolverte un poco a la adolescencia, ¿no? Ha sido la vida, y aparte pues está muy bien, es un mundo muy rico y de gente que merece la pena. Luego, como todos en realidad, el mundo de la literatura merece mucho la pena, y la gente de la literatura merece mucho la pena en general, y la gente del cine y la gente de la ficción. Quizá a lo mejor esa tanta ficción nos lleva a vivir mejor y más, y de forma más humana, por lo menos, y creo que nos hace falta a todos un poquito más de humanidad. Gracias, Vicente. Gracias, Ariel. Muchas gracias, amigos, por haber estado conmigo. Hoy hemos conocido el trabajo creativo, esa pasión por el teatro y ese amor inmenso por la narrativa paraguaya de nuestro invitado, José Vicente Peiró. Espero que les haya gustado el programa. Muchísimas gracias. Hasta pronto. Si alguien te dice que existen verdades eternas, hombres infalibles, no le creas, no le creas, no le creas. O que tu vida es escrita sobre algunas cartas o allá en las estrellas.